habla de que votó un 35, un 40%. Entonces, eso en este momento no se tiene, tenemos otras condiciones. Yo digo, si realmente va a terminar el proceso con una extensión por encima del 50, entonces funcionó la estrategia de crear la percepción de que había caos, de que había peligro, de que había fraude, de que había un sinnúmero de situaciones. Eso logró quienes promovieron esa parte. Pero ahora bien, cuando hablamos de recursos y de la posibilidad de incidir en el torneo, eso no se puede dejar de lado, eso ciertamente es así. Ahora, aquí tuvimos un proceso en el 20 en el que tú tenías a un gobierno dispuesto a gastar lo que era de él y algo más, y no logró los resultados que buscaba, salió del gobierno. Al final, si ciertamente hay una población que se inclina por lo que me puedan dar, hay otra población ¿Qué mínima? Que sí, hay otra población que no lo hace condicionado. Por ejemplo, yo siempre he dicho en Santiago, el que cree que en Santiago va a obtener un resultado sobre la base única y exclusivamente a los recursos, se fuñó. Porque es que aquí hay una clase media y una clase media alta que va y te vota, que no pasa en otros pueblos, que va masivamente a su proceso, que incide, que llama, que fuñe. Entonces, todo eso se dio. Lo importante es ver hasta al final del proceso qué tan cierto pudiera ser esa extensión, porque tenemos que comenzar a revisar dónde fallamos. Hay una situación ahí. Había gente que me llegó a decir a mí que era menos incluso que las elecciones del 2020, que eso todavía sería más preocupante. Pero vamos, dale un poquito atrás ahí para ese comentario y sigan las imágenes de apoyo solamente. Vamos a escucharlo, lo que ellos dicen. Ha venido mucha gente, no ha habido inconveniente. No ha sido una participación como en otros lugares masiva. O sea, que menos de un 50% de participación. Gracias. Sin problema. Sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias. Pero no puede moverse del colegio electoral. Tomás, no, él está ahí mismo en la entrada. Tomás dice algo y es verdad que busca ese presidente. Si ustedes se dan cuenta, yo le hice un paneo a todos los recintos. Ustedes notarán a los colegios. Ustedes notarán que es muy poca la afluencia. Afuera había mucha gente, eso es en la Yagüita del Ejido. Oye, ¿dónde también? Sí, una zona donde no es clase media. En la mañana. No, me dicen que tampoco fue tan fuerte. O sea, yo hice todas esas preguntas. Sí. En la mañana estuvo. No, esto nunca se ha llenado, me dijeron ellos. Esto nunca estuvo full, como en otros lugares. Yo dije, porque yo tengo la percepción. Ahora, ahí estuvo floja la logística, porque en esa zona se revienta ese asunto a nivel de recursos. Exactamente. Pero en un país donde el 47.84% de los votantes tiene edad entre 18 y 28 años, 27 un país años. Joven, un país joven. Lo que quiere decir que tampoco los jóvenes se interesan por el proceso electoral, que no le importa. Donde yo fui a votar, hay que tener detalle. El comentario del presidente de la mesa es correcto. Esto es un problema porque los jóvenes no vienen a votar. Pero ¿Qué vamos a hacer? Heure, déjame decirte que tú estás tocando un punto que yo creo que debe ser analizado. Sí. Claro. El joven no se motiva, el joven no le importa. Y eso es peligroso. Es peligroso, porque en ellos, en nuestros jóvenes, está el futuro de este país. Quienes más acuden a votar son los adultos mayores y la gente después de 40 años. De los 35 en adelante más. Sí, pero hacia abajo, 20, 22, 25, como que le da lo mismo. Aparecen, y hay excepciones, aparecen jóvenes que son tan responsables y quieren, pero es una gran minoría. Fíjate el fenómeno de este certamen. Más de 600,000 nuevos votantes, no jóvenes, nuevos votantes. Están hablando de jovencitos entre 18 y 20 años. Más o menos, que tenían la responsabilidad de ir a votar. Ahora bien, vamos a esperar para ver cuál fue su participación. Pero estamos hablando de una cantidad parecida, es decir, una cantidad nacional, pero parecida a la población votante completa del municipio de Santiago. Cuando nosotros hablábamos con Amelia Santana, que fue la candidata más joven que se presentó por Santiago, 20 años apenas, nosotros le planteábamos eso, que cómo se estaba ella manejando con la apatía que tiene su generación con relación a los procesos. Ella decía, no es cierto que somos apáticos, estamos participando, lo que pasa es que no nos abren espacio, nosotros estamos buscando, entre otras cosas, pero al final el joven emula lo que ve.
Y si en una generalidad amplia de la población hay el concepto de que todo lo que hay es igual, de que nada sirve, entonces ellos van consumiendo ese concepto y se van adentrando ahí en esa parte. Totalmente de acuerdo contigo. Y Tomás. eso les va creando una distancia con lo que es el proceso democrático. Pero ciertamente, lo dije durante el proceso de campaña, a los partidos les corresponde hacer que los jóvenes entiendan que el sistema democrático es lo único que nos garantiza a nosotros libertades en algunos sentidos. Aunque noté que hay muchos candidatos jóvenes. Muchos jóvenes. Dicho sea de paso, Víctor Fadur es un muchacho que Joven. es joven. Muy joven. El mismo Ulises, no una persona que tampoco como nosotros. Señores, miren, hay una situación que se sale de lo meramente político. El joven de hoy no es el joven de los 80 y los 90. La generación de nosotros. Que estamos, como ya dije, y con una ideología que nos envolvía y nos hacía ver la parte social y la parte importante de la democracia y de la política. El joven de hoy no sabe ni le interesa lo que es el aspecto democrático, porque el joven de hoy anda buscando lo material. Y como anda buscando lo material en un país donde, como ya decía hace un ratito, no hay una política ideológica importante, a mí no me interesa ir a votar. Miren, en Estados Unidos, los márgenes de votaciones son de 40% que votan en Estados Unidos. 45%. Sí. El americano no vota, ¿eh? No vota. Porque el americano entiende que demócrata y republicano es lo mismo. Para ellos es lo mismo. Entonces, como eso es lo mismo, ellos no van a votar, está Biden o está fulanito, ellos no votan. Sí. Entonces, en nuestro país estamos encaminados a eso, a un país meramente capitalista y sobre todo materialista, de unos jóvenes que no se han envuelto, no se han metido en el aparato de lo que es el aspecto social que nosotros nos involucrábamos. El joven de hoy no se involucra en aspectos sociales. Lo digo con los jóvenes en sentido general, porque los hay. Y hay jóvenes que están claros, porque estamos hablando de esa masa que estamos nosotros pidiendo que fuera a votar, porque los hay. Pero, por ejemplo, él habla de eso ahora. Yo me pongo a ubicar unos cuantos sobrinos que tengo. ¿Tú sabes dónde andan ellos? Fuera de la ciudad. Paso Suba, mi hermano. Oye, Paso Suba, mi hermano. Pero te estoy hablando como 10, 15 jóvenes. Ajenos a todo esto. Yo no tengo nada que ver con nada de esto. No tengo nada que ver con nada de esto. Y jóvenes ya no de 20 años, de 20 años y de 30 años, que son todavía considerados jóvenes, sí, hasta la edad de 35 años. O sea, no están en esto. No andan en esto, ¿eh? Entonces, cuando tú ves eso, esa apatía, yo tengo mis hijos que, como comunicador, los llevé a votar, fueron a votar, pero tampoco no era que había mucho entusiasmo, déjame decirte. Porque además no tenían ni siquiera un regidor por quien votar. O sea, cuando tú no tienes un regidor, que tú no sabes cuál es el malo y cuál es el bueno, que tú te identifiques, ¿por qué carajo tú vas a votar? Pero tú has tocado. Los que fueron a votar por los dos candidatos a alcalde importantes en Santiago. Pero regidores, fueron a votar por regidores, lo que el regidor llevó para que fuera a votar por mí porque yo te estoy pagando o porque tú eres mi amigo. Que conozco varios regidores o candidatos, amigos, que hicieron eso y llevaron, incluso algunos llevaron a unos hijos míos y dicen, no, pero óyeme, tú sabes, porque mi papá, y lo llevaron. Pero no porque fue a ver y que conocía a un regidor. Fíjate que tú has tocado un punto muy importante dentro de lo que estamos analizando en este momento, y es que tú llevaste a tus hijos. Hay un rol importantísimo de los padres, de nosotros los padres, que tenemos y sabemos cuál es el kit, entonces orientarlo. Hay que decirle, mire mi hijo, esto es importante. Claro, tú no lo vas a obligar, no estoy diciendo con esto que lo vas a obligar, sino que le haga hacer conciencia de la importancia que reviste participar de los procesos electorales. Es importante. Yo te puedo decir, mi papá, que era dirigente de un partido cuando yo ejercí por primera vez el derecho a votar en el 90, mi papá, Luis Bisonó, me había orientado y me había dicho, mi hijo, mira, hay que votar. Y ese fue mi primer voto, el primero recuerdo de la casa. Y yo fui no movido ni porque me dieron un peso, no, porque mi papá primero lo había visto involucrado en los líderes políticos. La política era hereditaria. Sí, y recuerdo que mi papá era de los que estuvo, pasó un susto, que fui a llevarle comida aquí a la Nacaona del Monte en el 78, yo siendo un niño, que me asusté porque no tenía el power. Y yo venía ya con eso, y yo quizás por esa misma parte y esa orientación que mi padre me dio, hay que participar porque es un deber y es un derecho y es un deber de uno como ciudadano. Estoy leyendo ahora mismo en Diario Libre que dice que Carlos Guzmán, quien es el actual
alcalde de Santo Domingo Norte, Sí. 4 minutos antes de cerrar la votación, es que va a votar. Es una irresponsabilidad, hermano. Ok, que tú estás dentro del margen, pero No, ¿por lo qué que va a No, esperar tanto? tú eres el ejemplo de tus seguidores. Correcto. A las 9 de la mañana ese tipo tenía que estar Seguro. Lo votando. primero es que, exacto, lo Tiene que estar correcto es votando. enviar ese mensaje temprano. Seguro. Pero conozco de casos de Pero aquí en espérate, Santiago. pues no nos sacamos de ahí porque hay una lectura. ¿Por qué le esperó hasta esta hora? Buscando crear Porque una este día se está destinado Nosotros para ir a presentamos, votar y para mandarle un mensaje, Un mensaje. a sus seguidores, como ustedes dicen, para que vayan a Lo que votar pasa, también. Tomás. ¿Por qué lo dejó hasta la última Tomás, hora? ¿Entiende que no tiene posibilidad? No, te Se voy a está dar- descartando. No, pero independientemente, Te voy a dar es lo un que está dato. hablando es que cuando tú eres un dirigente, independientemente tú tengas posibilidad o no, o salte de esto, Exacto. o salte de la política, tú tienes que mandar un mensaje de que por lo menos de 11 de la mañana hacia abajo, ya tú tienes que haber ido a votar. Hay alianza ahí. Te voy a dar un dato. Hay alianza ahí en ese en Santiago Norte. En Santo Domingo Norte. Yo creo que sí. Ahí es que va Betty Jerónimo también Ajá. del Sí, PRM. de la otra Yo creo parte. que sí, que ahí va. No. Ahí no hay alianza. Yo creo. Ah, no es alianza. ¿Sabes cuáles son la cantidad de gente votante que tiene Santiago? Porque hay que un error. Aquí me mandó una persona que maneja encuestas, me dice, muchos comunicadores se han dado la tarea de hablar que Santiago tiene 642,000 votantes. Santiago cabecera. Y no son 642,000, son 485,000 votantes. Que tiene Santiago cabecera, 485,000. Van a elegir el alcalde de Santiago cabecera. No, estas son informaciones de la Junta. Dímela. Santiago, aquí están los totales. Ajá. Santiago, incluyendo los distritos municipales. Ah, pero no, yo estoy hablando de Santiago cabecera. Sí, Santiago pero como que, Santiago, es que son Santiago también. No, yo estoy hablando de que va a votar, entonces para no mencionar los nombres, que va a votar por Ulises Perfecto. y que va a votar por Víctor, Sí, para votar por esos dos. Eso es Santiago, el Sí, municipio. sí, sí. Correctamente. Ubícate Santiago Oeste, No, ubícate ahí los sí, distritos. ahí Sí. sí, No. Pero Santiago municipio, Ya, incluyendo sí, ya los otro. distritos municipales, Ya. son 600, entonces no es un error. No, es que mucha gente está vendiendo a Santiago, cuando digo cabecera, tú tienes que sacar los distritos. Y tienes que sacar Villa González. Cuando digo Santiago cabecera, que mucha gente está vendiendo que van a votar 642,000 por Ulises y Víctor. Y no son eso. Los que van a votar por Ulises y Víctor son 485,000. Porque tienen el derecho exacto, a votar. A voto. En materia territorial, los distritos pertenecen al municipio también. ¿Eh? ¿De acuerdo? Samuel Pero Reyes, te por digo ejemplo. aparte, Sí. Él tiene razón Es en cierto, parte. es cierto, es cierto. Él tiene razón en es parte. cierto. Él tiene razón en parte. Mire, Porque en materia territorial, el municipio cabecera incluye los distritos municipales que tienen su representación. Ahora, para los votos del alcalde de Santiago, de los caballeros, los votos para ellos nada más, en materia de ellos, 400 son 400 y pico. y pico de Pero en votos. materia del municipio de Santiago, son 600 y pico. Sí, pero ya eso es otra cosa porque tú vas a votar por un director Sí, distrital. pero- Ya, o sea, ahí no te va a aparecer. Mira, Ahí no te va a aparecer la imagen. Hubo problemas porque, y nos estamos hablando, creo que con Paulino lo hablamos ayer, lo hablamos hoy en el programa, de que hay mucha gente, por ejemplo, en Sánchez Payá, que pensaba que iba a votar, y eso pasó en el proceso electoral pasado, que va a votar, por ejemplo, por los candidatos de Santiago. Y sucede que quien le aparece son los candidatos de Santiago Oeste. Y han hecho pleito por baja, dicen, no, es que esto es Santiago Oeste. Mira, Santiago. Tú no puedes votar por los candidatos de Santiago. Sí, es correcto. Por ejemplo, Santiago Oeste tiene 70,683 Exacto. Votantes. electores con derecho al voto. Derecho al voto. No pertenece, no se le computan a las alcaldías del municipio de Santiago, pero sí, a los candidatos, pero sí al municipio. Que sí, pero estamos hablando para fines de votar por esos Para dos votación. candidatos. Es que no estamos en contra. 400, Es que no tenemos. Yo entiendo lo que dice Frank. No estamos. Finalmente son 400. Realmente No hablamos. estamos de los discutiendo candidatos. nada. Ulises, Víctor, Sí. es 400. Está claro. 404, ese es el número. Es que no estamos en contradicción. Yo simplemente estoy Y sacando a es bueno que relucir. Y es bueno que te traigas el dato, porque eso también puede crear confusión. Son 400, porque la gente 485,000. presenta los candidatos que son más representativos para Santiago como municipio. Correcto. Es Ulises en este caso y Víctor Fadul, que correctamente, aunque hay más, son los candidatos que uno sabe Hay dos más. que son los que están En compitiendo. materia de los